El motor del Toyota Land Cruiser rugió contra el amanecer mientras Carlos Mendoza ajustaba el espejo retrovisor. Las primeras luces transformaban la superficie blanca del Salar de Uyuni en un espejo infinito, borrando la línea entre cielo y tierra. El calendario del salpicadero marcaba 17 de marzo de 2003. La radio sintonizaba una emisora local que se desvanecía intermitentemente entre la estática. ¿Estás seguro de que conoces bien la ruta, papá?, preguntó Lucía, su hija de 16 años, sin apartar la mirada de la ventanilla. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mochila que descansaba en su regazo. «He cruzado el salar más veces de las que puedo contar», respondió Carlos con una sonrisa confiada que disimulaba su cansancio. A sus 42 años, las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado durante los últimos meses tras la reciente pérdida de su empleo en la compañía minera de Potosí. Este viaje a Chile representaba más que unas simples vacaciones. Era la promesa de un nuevo comienzo, una entrevista de trabajo en Antofagasta que podría cambiar el destino de toda la familia. En el asiento del copiloto, Elena, su esposa, consultaba un mapa desgastado. Las coordenadas GPS no funcionaban correctamente en esta inmensidad blanca, y ella había insistido en llevar mapas físicos. «Deberíamos haber esperado a que pasara la temporada de lluvias», murmuró, repitiendo la misma preocupación que había expresado durante las últimas semanas. «Si esperamos más, perderé la oportunidad», contestó Carlos, mientras ajustaba la presión de los neumáticos. Además, las lluvias ya casi han terminado. El guía en Colchani me aseguró que la ruta principal está completamente transitable. En el asiento trasero, junto a Lucía, Mateo, de 12 años, dormitaba con los auriculares puestos, ajeno a la tensión que flotaba en el ambiente. Su cabeza se balanceaba al ritmo de los baches ocasionales del terreno cristalino. La familia Mendoza había partido desde Uyuni antes del amanecer, siguiendo el consejo de los lugareños para aprovechar las horas más frescas del día. Planeaban cruzar el vasto desierto salino en unas 6 horas, siguiendo los postes que marcaban la ruta principal hasta alcanzar el pueblo de San Pedro de Atacama, al otro lado de la frontera chilena. El Salar de Uyuni, con sus 10.582 kilómetros cuadrados, era una belleza traicionera. Durante la temporada húmeda, finas capas de agua transformaban la superficie en el espejo natural más grande del mundo, un espectáculo que atraía a turistas de todos los rincones del planeta. Pero esa misma agua podía desorientar hasta al conductor más experimentado, desdibujando las referencias visuales y ocultando peligrosas zonas de lodo bajo la costra salina. «Mira eso», señaló Elena hacia el horizonte, donde una familia de flamencos rosados se alejaba volando. «Parece que no somos los únicos madrugadores». Carlos sonrió, pero su expresión cambió al notar una serie de nubes oscuras que se acercaban desde el oeste. No estaban en los pronósticos que había consultado el día anterior. A media mañana, cuando llevaban recorrido aproximadamente un tercio del trayecto, el cielo se había transformado. Lo que comenzó como un día despejado, ahora presentaba un manto gris plomizo que se extendía en todas direcciones. La temperatura descendió bruscamente. «¿Papá?». La voz de Mateo sonaba preocupada. Se había quitado los auriculares y miraba por la ventana. «¿Dónde están los postes?». «No veo ninguno». Carlos disminuyó la velocidad, entornando los ojos para distinguir los marcadores de la ruta entre el resplandor blanquecino. Elena se incorporó en su asiento, escudriñando el horizonte. «Deberían estar a la derecha», murmuró Carlos, pero su voz carecía de la seguridad habitual. «Quizás nos hemos desviado un poco». Fue entonces cuando las primeras gotas de lluvia golpearon el parabrisas. Pequeñas al principio, rápidamente se intensificaron hasta convertirse en una cortina gris que limitaba la visibilidad a apenas unos metros. «Tenemos que detenernos», declaró Elena, su voz firme, pero con un temblor apenas perceptible. Carlos negó con la cabeza. «Si nos detenemos aquí en medio de la nada, será peor. Necesitamos encontrar los postes y seguir la ruta». La lluvia arreció, transformando la superficie cristalina en un lodazal resbaladizo. El Land Cruiser comenzó a perder tracción. Carlos redujo la velocidad aún más, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba el volante. «¿No deberíamos llamar a alguien?», preguntó Lucía, sacando su teléfono móvil del bolsillo. «No hay señal aquí, cariño», respondió Elena, intentando mantener la calma.
Pero no te preocupes, tu padre conoce bien este lugar. Carlos no respondió. Sus ojos escudriñaban desesperadamente el horizonte en busca de alguna referencia familiar, algún indicio de la ruta que debían seguir. La aguja del combustible marcaba poco más de medio tanque, suficiente para llegar a su destino, pero no para vagar sin rumbo durante horas. Un ruido sordo bajo el vehículo lo sobresaltó. El motor rugió cuando Carlos intentó acelerar, pero las ruedas patinaron sin avanzar. «Ya nos estamos hundiendo», murmuró más para sí mismo que para los demás. Salió del vehículo, ignorando la lluvia que lo empapó instantáneamente. El agua ya cubría los neumáticos varios centímetros, y bajo ella, la costra de sal se había reblandecido, formando un lodo traicionero que engullía lentamente el vehículo. Cuando regresó al interior, su rostro había perdido todo color. «Tenemos que sacar las cosas importantes y buscar terreno más firme», declaró, intentando que su voz sonara decidida. «La tormenta no puede durar mucho. En cuanto escampe, veremos mejor dónde estamos». Mateo comenzó a llorar silenciosamente mientras Lucía le abrazaba. Elena sacó una pequeña linterna de la guantera y la metió en su bolso. «¿Y si esperamos aquí?», sugirió, pero incluso mientras lo decía, notaba cómo el vehículo se inclinaba lentamente hacia un lado. Carlos negó con la cabeza. «El agua está subiendo. Si el motor se moja demasiado, no arrancará después, y si la tormenta empeora...» No necesitó terminar la frase. Todos habían escuchado historias sobre conductores atrapados en el salar durante tormentas repentinas. Algunos nunca fueron encontrados. Recogieron lo esencial: agua, algunas provisiones, ropa de abrigo, la brújula y el mapa que Elena había insistido en traer. Carlos tomó también una pequeña pala plegable del maletero y una lona impermeable. «Permanezcan juntos», ordenó mientras cerraba el vehículo. «Vamos a movernos en esa dirección. Creo que hay una elevación donde el terreno será más firme». La familia Mendoza se alejó del Land Cruiser bajo la lluvia implacable, sus siluetas desvaneciéndose gradualmente en la cortina gris que cubría el inmenso desierto blanco. El jeep quedó atrás, hundiéndose lentamente en el lodo salino, con las ventanas empañadas por la condensación y el calendario del salpicadero marcando una fecha que pronto adquiriría un significado trágico. Esa misma noche, cuando no llegaron a su reserva en San Pedro de Atacama, el hotel notificó a las autoridades, pero la tormenta había borrado cualquier rastro de sus huellas en la superficie del salar. La búsqueda oficial comenzaría demasiado tarde. El helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana sobrevolaba el vasto manto blanco por tercera vez esa semana. Desde la ventanilla, Roberto Mendoza, hermano menor de Carlos, escudriñaba cada centímetro del paisaje con unos binoculares que le lastimaban el puente de la nariz. Era el 7º día de búsqueda, y la esperanza comenzaba a diluirse como sal en agua. «No hay nada, absolutamente nada», murmuró el piloto por el intercomunicador. Su voz sonaba cansada, casi resignada. La tormenta lo cambió todo. Es como buscar una aguja en un océano de sal. Roberto no respondió. Sus ojos ardían por la falta de sueño y el reflejo cegador del sol sobre la superficie cristalina. Llevaba una fotografía arrugada en el bolsillo de su camisa. Carlos, Elena y los niños sonriendo frente a su casa en Potosí durante la última Navidad. Una imagen que ahora parecía pertenecer a otra vida. Cuando el helicóptero aterrizó en Uyuni al atardecer, una pequeña multitud aguardaba en el improvisado centro de operaciones instalado en la estación de policía local. Rostros esperanzados que se desmoronaron al ver la expresión de Roberto. Entre ellos estaba Gabriela, la madre de Elena, una mujer de 70 años cuyo rostro parecía haber envejecido décadas en una semana. Sus manos, agrietadas por el trabajo de toda una vida, sostenían un rosario gastado que no había dejado de recorrer desde que recibió la noticia. «Nada», dijo simplemente Roberto, y la palabra cayó como una losa sobre los presentes. El comisario Suárez, un hombre de mediana edad con el rostro curtido por el sol altiplánico, se acercó con un mapa desplegado. «Hemos ampliado el perímetro de búsqueda hasta aquí», señaló una línea roja que abarcaba casi un tercio del salar. «Mañana llegarán refuerzos desde La Paz y un equipo chileno se unirá desde San Pedro de Atacama», pero sus palabras sonaban huecas. Todos los presentes sabían que, con cada hora que pasaba, las probabilidades disminuían.
El Salar de Uyuni no perdonaba errores. Esa noche, en el pequeño hotel donde se alojaba la familia extendida, Roberto encontró a Gabriela sentada en la escalera exterior, su mirada perdida en las estrellas que salpicaban el cielo nocturno con una claridad imposible en las ciudades. Los Aymara dicen que el salar es la lágrima de una montaña, murmuró la anciana sin apartar la vista del firmamento. Una lágrima derramada por un amor perdido. Roberto se sentó junto a ella, envuelto en el frío penetrante del desierto altiplánico. Los encontraremos, mamá Gaby. Carlos conoce el salar mejor que nadie. Gabriela esbozó una sonrisa triste. Elena me llamó la noche anterior. Estaba preocupada por el viaje. Dijo que Carlos insistía en cruzar a pesar del pronóstico. Debía haberles dicho que esperaran. El peso de esas palabras quedó suspendido entre ambos, alimentando un remordimiento que se convertiría en compañero inseparable durante los años venideros. La búsqueda oficial se extendió durante 21 días. Helicópteros, vehículos todoterreno, perros rastreadores e incluso drones, una tecnología entonces novedosa en la región, peinaron cada sector del inmenso desierto salino. Se encontraron huellas parciales que la lluvia había preservado milagrosamente, indicios de que el vehículo se había desviado considerablemente de la ruta marcada, pero ningún rastro concluyente de la familia. El Land Cruiser nunca apareció. Era como si la Tierra Blanca se lo hubiera tragado. El 15 de abril de 2003, con recursos agotados y presión política para reasignar medios a otras emergencias, la búsqueda oficial fue suspendida. La familia pasó de desaparecidos a presuntos fallecidos en los registros policiales, pero Roberto no podía aceptarlo. Mi hermano está vivo, insistía en cada entrevista, en cada despacho oficial que visitaba. Conocía el salar como la palma de su mano. Debe haber encontrado refugio en algún lugar. Durante meses, regresó solo al salar, conduciendo rutas alternativas, entrevistando a camioneros, contrabandistas, mineros, cualquiera que frecuentara aquel inhóspito paisaje. Distribuyó carteles con las fotografías de Carlos, Elena, Lucía y Mateo en cada pueblo fronterizo, en cada gasolinera, en cada puesto de control. La esperanza es un fuego difícil de extinguir, pero incluso las llamas más intensas terminan consumiéndose. Para el primer aniversario, la búsqueda de Roberto se había convertido en una obsesión que le costó su matrimonio, su trabajo como ingeniero en La Paz y casi su cordura. Sus hijos apenas lo reconocían cuando regresaba de sus expediciones, demacrado, con la barba descuidada y la mirada febril de quien persigue fantasmas. «Tienes que dejarlo ir, hijo», le dijo finalmente su padre, Hernán Mendoza, durante una visita a Potosí. El anciano había envejecido prematuramente desde la desaparición de su primogénito. «Carlos querría que siguieras adelante, que cuidaras de tu familia. Pero ¿cómo explicas a alguien que no puedes abandonar a un hermano mientras existe la más mínima posibilidad? ¿Cómo le dices adiós a alguien sin una tumba donde depositar flores?» Fue Gabriela quien finalmente organizó una ceremonia, 2 años después de la desaparición. No un funeral, se negaba a llamarlo así, sino una misa de esperanza en la pequeña iglesia de Uyuni. Asistieron familiares, amigos y muchos desconocidos conmovidos por la historia que había captado la atención nacional durante semanas. El padre Quintana, un sacerdote jesuita que había participado activamente en la búsqueda, dirigió el servicio. «No estamos aquí para despedirnos», declaró con voz firme, sino para mantener viva la llama de la esperanza y el recuerdo. Sobre una mesa cubierta con un mantel blanco, dispusieron fotografías de la familia. Carlos enseñando a Mateo a montar en bicicleta, Elena graduándose como enfermera, Lucía tocando la guitarra en el festival escolar, los 4 juntos en el lago Titicaca durante unas vacaciones, fragmentos congelados de vidas interrumpidas. Para los medios de comunicación, la historia de los Mendoza se convirtió gradualmente en una más entre tantas tragedias que salpican los titulares y luego se desvanecen en el olvido colectivo. Ocasionalmente, en algún aniversario, algún periodista desempolvaba el caso para un especial sobre los grandes misterios de Bolivia, pero sin aportar nada nuevo. Para la burocracia, el caso quedó clasificado como irresuelto, pero inactivo. Los expedientes se archivaron en cajas que acumulaban polvo en algún sótano ministerial. Para los turistas que visitaban el majestuoso salar de Uyuni,
La historia se transformó en una más de las leyendas locales que los guías relataban durante los recorridos, junto con las explicaciones sobre la formación geológica y las propiedades del litio que yacía bajo la costra salina. Pero para quienes amaban a Carlos, Elena, Lucía y Mateo, el tiempo se dividió para siempre en un antes y un después de aquel 17 de marzo de 2003. Roberto finalmente regresó a La Paz en 2007, aceptando un puesto como consultor en una empresa minera. Sus expediciones al salar se espaciaron, primero mensuales, luego trimestrales, finalmente solo en el aniversario. Su nueva pareja, una psicóloga llamada Mariana que había perdido a su hermano en un accidente de montaña, comprendía cómo pocos el dolor que nunca desaparece completamente. Gabriela, la madre de Elena, falleció en 2009 sin haber obtenido respuestas. En su lecho de muerte, le entregó a Roberto el rosario que había sostenido durante aquella primera semana de búsqueda. «Cuando los encuentres», susurró, «dile a mi Elena que nunca dejé de buscarla». Para entonces, incluso Roberto había comenzado a aceptar la probabilidad de que jamás sabría qué ocurrió realmente aquel día. Las teorías abundaban, que se habían desorientado en la tormenta y muerto de hipotermia, que habían caído en una de las peligrosas pozas de agua y lodo que se forman durante la temporada húmeda, que habían sido víctimas de contrabandistas que operaban en la zona fronteriza. Sin evidencia, todas las hipótesis eran igualmente plausibles e igualmente dolorosas. El silencio del salar guardaba celosamente sus secretos, como lo había hecho durante milenios. La inmensa llanura blanca continuaba atrayendo a turistas maravillados por su belleza sobrenatural, ajena al drama humano que había presenciado. Y así, el mundo siguió girando. Nuevas tragedias ocuparon los titulares. Nuevos misterios captaron la imaginación colectiva. La historia de la familia que desapareció cruzando el salar de Uyuni se desdibujó en los márgenes de la memoria social. Hasta que, en una fría mañana de julio de 2011, el teléfono de Roberto sonó a las 4:37 de la madrugada. Era el comisario Suárez, su voz tensa pero con un matiz que Roberto no había escuchado en 8 años. «Encontraron algo», dijo simplemente. «Necesito que vengas a Uyuni lo antes posible». Julio en el altiplano boliviano significa frío penetrante, cielos imposiblemente azules y noches que congelan hasta el aliento. Miguel Quispe lo sabía mejor que nadie. A sus 52 años, llevaba más de 3 décadas recorriendo la ruta que conectaba los yacimientos de litio en el salar de Uyuni con las plantas procesadoras en Oruro y La Paz. Aquella madrugada del 12 de julio de 2011, Miguel conducía su camión cargado de mineral cuando notó algo inusual en la superficie del salar. Los años de sequía habían modificado el paisaje, erosionando capas de sal que normalmente permanecían intactas y revelando secretos enterrados bajo el manto blanco. A unos 200 metros de la ruta principal, un reflejo metálico captó su atención. No era la primera vez que el salar escupía objetos extraños, latas antiguas, restos de maquinaria minera abandonada, incluso partes de aviones que se habían estrellado décadas atrás. Pero este reflejo era diferente, más grande, más definido. Miguel detuvo el camión y descendió, protegiéndose del frío con una gruesa chompa de lana de alpaca y un chullo multicolor que le había tejido su esposa. Con una linterna en mano, se aproximó cautelosamente al objeto semioculto. Lo que encontró le heló la sangre más que el viento gélido del amanecer. Era el techo de un vehículo, apenas visible sobre la superficie. La capa superior de sal había sido parcialmente erosionada por un ciclo inusual de lluvias, seguido por una sequía prolongada, revelando lo que parecía ser un Toyota Land Cruiser enterrado casi por completo bajo el sedimento cristalino. Miguel había escuchado las historias. Todo boliviano que frecuentaba el salar conocía la leyenda de la familia desaparecida en 2003. Pero una cosa era escuchar un relato junto al fuego y otra muy distinta, enfrentarse a su materialización. Con manos temblorosas, no por el frío sino por la impresión, marcó el número de emergencias en su teléfono satelital. 6 horas más tarde, la zona estaba acordonada. Un equipo de la Policía Científica de La Paz, asistido por expertos en recuperación forense, trabajaba metódicamente para liberar el vehículo de su prisión cristalina. El proceso era lento, delicado. La sal había preservado el Toyota en un estado casi perfecto, como un insecto en ámbar.
El comisario Suárez, quien nunca había cerrado completamente el caso Mendoza en su mente, supervisaba personalmente la operación. 8 años más viejo, con el cabello completamente cano ahora, pero con la misma determinación en la mirada. ¿Estamos seguros de que es el vehículo de los Mendoza?, preguntó uno de los técnicos, mientras despejaban cuidadosamente la sal alrededor de la matrícula. Suárez asintió. La matrícula coincide con el informe original. Es su Land Cruiser. La noticia se propagó como fuego por los canales oficiales. Para cuando Roberto Mendoza aterrizó en el pequeño aeropuerto de Uyuni esa tarde, ya se habían congregado varios medios de comunicación nacional en el perímetro establecido por la policía. Rostros conocidos le saludaron con una mezcla de esperanza y aprensión. Viejos amigos, vecinos, incluso algunos de los voluntarios que habían participado en la búsqueda original, acudieron al enterarse del hallazgo. Entre ellos estaba Jorge Mamani, quien había sido el mejor amigo de Carlos desde la infancia y ahora dirigía una pequeña empresa de tours en el Salar. «Quizás ahora encontremos respuestas», dijo Jorge, abrazando a Roberto. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, marcando el paso inexorable del tiempo. El sol comenzaba a descender cuando finalmente lograron extraer completamente el vehículo. Un silencio sepulcral cayó sobre los presentes cuando los técnicos forenses se dispusieron a abrir las puertas. Roberto contuvo la respiración. Parte de él quería correr hacia el Land Cruiser, buscar desesperadamente cualquier indicio de su hermano y su familia. Otra parte temía lo que pudieran encontrar, pero el interior estaba vacío. «No hay restos humanos», anunció el jefe del equipo forense tras una inspección preliminar. El vehículo fue abandonado. Una mezcla de alivio y confusión recorrió a los presentes. Si la familia no estaba en el coche, ¿qué les había sucedido? ¿Habían logrado encontrar refugio en algún lugar? ¿O sus restos yacían en algún otro punto del vasto desierto salino? El Land Cruiser fue trasladado a un hangar en Uyuni para un análisis más detallado. Cada centímetro del vehículo sería examinado en busca de evidencias, huellas dactilares, fibras, ADN, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre el destino de los Mendoza. Roberto pasó horas observando a los técnicos trabajar, asimilando cada detalle del vehículo que una vez perteneció a su hermano. El calendario en el salpicadero seguía marcando aquel fatídico 17 de marzo de 2003. Una botella de agua mineral a medio consumir en el portavasos. Un CD de Mercedes Sosa en el reproductor. Pequeños fragmentos de vidas interrumpidas. Fue al anochecer cuando uno de los técnicos encontró algo bajo el asiento del conductor. Una pequeña cámara digital, protegida en una funda impermeable. La funda la mantuvo aislada, explicó el técnico mientras extraía cuidadosamente la tarjeta de memoria. Existe la posibilidad de que aún contenga datos recuperables. La simple posibilidad de que aquella pequeña tarjeta contuviera imágenes de los últimos momentos de la familia encendió una chispa de esperanza. Podría revelar hacia dónde se dirigieron después de abandonar el vehículo, proporcionar alguna pista sobre su destino final. Sin embargo, la recuperación de datos de una tarjeta expuesta durante años a condiciones extremas requería equipamiento especializado. La tarjeta fue enviada inmediatamente a La Paz, al Laboratorio Central de Criminalística. Durante los 3 días siguientes, mientras esperaban resultados, los investigadores continuaron examinando meticulosamente el Land Cruiser y la zona circundante donde había sido encontrado. El análisis del GPS del vehículo, aunque dañado, permitió determinar que Carlos se había desviado considerablemente de la ruta establecida, posiblemente desorientado por la tormenta. Las muestras de sedimento indicaban que el vehículo se había hundido gradualmente en una zona donde la costra salina era más delgada, probablemente debilitada por las lluvias estacionales. Con el tiempo, sucesivas capas de sal lo habían cubierto casi por completo, ocultándolo a la vista hasta que los recientes cambios climáticos comenzaron a revelarlo. Roberto apenas dormía. Cada noche regresaba a su habitación de hotel exhausto, solo para pasar horas contemplando viejas fotografías familiares, intentando reconstruir en su mente lo que podría haber sucedido después de que abandonaran el vehículo. La mañana del 4.º día, recibió la llamada que llevaba años esperando. «Hemos recuperado algunas imágenes de la tarjeta», informó el comisario Suárez. «No muchas, pero suficientes.
Necesito que vengas a la comisaría inmediatamente. En la sala de reuniones de la pequeña comisaría de Uyuni, un proyector iluminaba una pared blanca. Roberto tomó asiento junto a Suárez y dos especialistas forenses llegados desde La Paz. Logramos recuperar 17 fotografías y un video breve, explicó uno de los técnicos. Las últimas imágenes fueron tomadas el día de la desaparición. La primera fotografía mostró a la familia desayunando en un pequeño restaurante de Uyuni antes de partir. Lucía sonreía a la cámara, mientras Mateo, aún adormilado, mordisqueaba una tostada. Elena servía café en la taza de Carlos, quien probablemente estaba tomando la fotografía. Roberto sintió un nudo en la garganta. Era como mirar a través de una ventana hacia un pasado congelado en el tiempo. Las siguientes imágenes documentaban el inicio del viaje. El Land Cruiser cargado con equipaje, Mateo posando junto a un cactus gigante en la entrada del salar, Lucía de pie sobre la superficie blanca, creando ilusiones ópticas de perspectiva que tanto fascinan a los turistas. Luego, el tono de las fotografías cambió. El cielo se oscurecía progresivamente. La última imagen mostraba el Land Cruiser parcialmente hundido en el lodo salino, con la tormenta visible en segundo plano. Y ahora, el video, anunció el técnico con voz grave. La grabación, de apenas 42 segundos, mostraba a Carlos de pie junto al vehículo inmovilizado, la lluvia empapando su chaqueta mientras hablaba directamente a la cámara. Si alguien encuentra esto, su voz sonaba entrecortada por el viento, pero firme. Hoy nos dirigimos hacia el noroeste, buscando terreno elevado. El GPS no funciona, pero creo que estamos a unos 20 kilómetros de la ruta principal. La tormenta empeora y el coche está hundiéndose. Tenemos agua y provisiones para un par de días. Intentaremos... El video se cortaba abruptamente ahí. Roberto permaneció inmóvil, mirando la última imagen congelada de su hermano. Los ojos determinados, el cabello empapado pegado a la frente, la mandíbula tensa por la preocupación, pero manteniendo la compostura por su familia. «Hacia el noroeste», repitió finalmente, mirando al comisario. Dijo que se dirigían hacia el noroeste. Suárez desplegó un mapa sobre la mesa. Según la ubicación donde encontramos el vehículo, y si realmente se dirigieron al noroeste, su dedo trazó una línea sobre el papel. Podrían haber intentado alcanzar esta zona elevada. Aquí, señalaba una pequeña cadena de colinas que se elevaba desde el borde del salar, a unos 12 kilómetros de donde había sido encontrado el Land Cruiser. Es una zona remota, continuó Suárez, apenas transitada incluso por los lugareños. Hay algunas cuevas naturales que podrían haber servido como refugio temporal. Roberto sintió que el corazón le martilleaba en el pecho. Una dirección, un propósito. Después de 8 años de búsqueda a ciegas, finalmente tenían una pista concreta. «Necesito ir allí», declaró incorporándose. «Ahora mismo». El comisario Suárez intercambió miradas con los técnicos forenses. «Organizaremos una expedición para mañana al amanecer. Necesitamos equipo apropiado, personal capacitado. Esa zona puede ser peligrosa». Pero Roberto ya no escuchaba. Su mente calculaba frenéticamente la distancia, las condiciones, las posibilidades. ¿Podrían haber sobrevivido a la tormenta? ¿Habrían encontrado refugio? Y si lo lograron, ¿por qué nunca regresaron? Nunca contactaron a nadie. Esa noche, mientras la noticia del hallazgo del vehículo se propagaba por los medios nacionales e internacionales, un pequeño equipo se formaba en Uyuni. Jorge Mamani, el amigo de infancia de Carlos, puso a disposición vehículos de su empresa turística. Antiguos rescatistas que habían participado en la búsqueda original se ofrecieron voluntarios. Incluso algunos periodistas insistieron en acompañarlos para documentar el proceso. Al amanecer del día siguiente, cuando los primeros rayos del sol teñían el salar de un rosa etéreo, la expedición partió. 3 vehículos todoterreno, equipados con GPS satelital, equipamiento médico, provisiones y herramientas de excavación. Roberto viajaba en el primer vehículo junto al comisario Suárez y Jorge. Sus ojos no se apartaban del horizonte, donde las colinas mencionadas por Carlos se recortaban como una promesa distante. Tras 2 horas de travesía por la superficie cristalina, llegaron a la base de las elevaciones. A diferencia del blanco impoluto del salar, aquí el paisaje se tornaba áspero, rocoso,
salpicado por arbustos resecos adaptados a las condiciones extremas. «Dividámonos en equipos», ordenó Suárez. «Cada grupo tomará un sector de la ladera. Busquen cualquier indicio, huellas, restos de campamento, cuevas, cualquier cosa que sugiera presencia humana». Durante horas peinaron meticulosamente cada rincón de aquellas colinas olvidadas. El sol ascendía implacable, castigando a los buscadores con su intensidad despiadada. Roberto sentía la garganta reseca, pero se negaba a descansar. Cada paso podía acercarlo a la verdad. Fue Jorge quien encontró la primera pista, un fragmento de tela azul enganchado en un espino, a media altura de la ladera oriental. «¡Aquí!», gritó agitando los brazos. «He encontrado algo». El grupo se congregó rápidamente. El trozo de tela, decolorado por años de exposición a los elementos, correspondía al mismo material de la chaqueta que Carlos llevaba en el video. «Estuvieron aquí», murmuró Roberto, sosteniendo el pequeño fragmento como si fuera una reliquia sagrada. «Realmente llegaron hasta aquí». Con renovada energía, intensificaron la búsqueda en aquella zona específica. Cada grieta, cada recoveco de la ladera fue examinado minuciosamente, y entonces, casi oculta por la vegetación reseca, apareció la entrada de una cueva. No era grande, apenas un hueco en la roca de poco más de 1 metro de altura, pero suficiente para que una persona agachada pudiera acceder al interior. Frente a la entrada, piedras dispuestas en lo que alguna vez debió ser un círculo para una fogata, ahora desdibujado por los años. «Alguien estuvo aquí», confirmó Suárez, arrodillándose para examinar los restos carbonizados dentro del círculo de piedras. «Y hace mucho tiempo». Roberto se acercó a la entrada de la cueva, iluminando el interior con su linterna. El haz de luz reveló un espacio reducido, pero suficiente para albergar a una familia. El suelo de tierra aparecía cubierto por una fina capa de polvo, pero algo captó inmediatamente su atención: marcas en las paredes, líneas verticales agrupadas en conjuntos de 5, como si alguien hubiera estado contando días. Con el corazón desbocado, se adentró en la cueva, seguido de cerca por Suárez y uno de los técnicos forenses. Mientras la luz de sus linternas recorría las paredes rocosas, un objeto metálico reflejó el haz, brillando entre el polvo del suelo. Roberto se abalanzó sobre él, casi tropezando en su prisa. Cuando lo recogió, un sollozo involuntario escapó de su garganta. Era un pequeño medallón de plata con forma de mariposa, el mismo que Elena siempre llevaba al cuello, un regalo de su madre Gabriela cuando dio a luz a Lucía. «Es de Elena», susurró mostrándolo a los demás. «Este es el medallón de Elena». El técnico forense se acercó, extendiendo una bolsa de evidencias. «Necesitamos preservarlo para análisis», explicó con suavidad. «Podría contener ADN, huellas dactilares», pero Roberto no podía soltarlo. Aquel pequeño objeto metálico era la primera prueba tangible, en 8 largos años, de que su familia había sobrevivido al menos lo suficiente para llegar hasta aquella cueva. Con extrema delicadeza, finalmente depositó el medallón en la bolsa, pero sus ojos continuaron escudriñando cada centímetro de aquel reducido espacio. ¿Qué más podría revelar este refugio improvisado sobre el destino de los Mendoza? Fue durante la inspección sistemática del fondo de la cueva cuando hicieron el descubrimiento más significativo. Parcialmente enterrado bajo una capa de sedimento, yacía un cuaderno. Su cubierta, originalmente de un rojo brillante, se había descolorido hasta un tono parduzco. Las páginas, amarillentas y frágiles, estaban milagrosamente intactas, protegidas por la sequedad extrema del ambiente. El diario de Lucía. La sala de reuniones de la comisaría de Uyuni, normalmente un espacio austero y funcional, se había transformado en un santuario de silencio reverencial. Sobre la mesa descansaba el cuaderno de Lucía, ahora cuidadosamente preservado en una funda transparente para evitar mayor deterioro. Roberto, el comisario Suárez, 2 especialistas forenses y un psicólogo designado por el Ministerio del Interior formaban un semicírculo en torno al objeto. La tensión era casi palpable. «Hemos digitalizado todas las páginas», explicó uno de los técnicos, desplegando una carpeta sobre la mesa. «El original debe permanecer resguardado, pero pueden examinar las copias». Roberto extendió la mano temblorosa hacia las hojas impresas. La caligrafía inconfundible de su sobrina Lucía, con sus peculiares G redondeadas y las T,
que siempre cruzaba 2 veces, parecía hablarle directamente a través del tiempo. 18 de marzo, 2003, creo. No sé si alguien leerá esto algún día, pero mamá dice que escribir me ayudará. Llevamos atrapados en esta cueva desde ayer. La tormenta ha amainado, pero papá dice que es demasiado peligroso intentar cruzar el salar ahora. El lodo podría tragarnos, como casi le ocurre a nuestro Land Cruiser. Mateo tiene miedo, aunque intenta disimularlo. Mamá mantiene la calma, pero la he visto llorar cuando cree que nadie la observa. Papá está constantemente fuera, buscando señal para el teléfono satelital, pero dice que debe haberse dañado durante la caminata bajo la lluvia. Tenemos agua para 3 días, quizás 4 si racionamos bien, comida para algo menos. Papá intentó cazar algún animal pequeño esta mañana, pero no tuvo suerte. Dice que mañana intentaremos llegar a la carretera principal siguiendo el borde del salar, aunque será una caminata larga. Hace mucho frío por la noche. Roberto pasó a la siguiente página, sintiendo un nudo en la garganta. La entrada siguiente estaba fechada 2 días después, 20 de marzo, 2003. Intentamos llegar a la carretera, pero nos perdimos, o quizás la carretera está más lejos de lo que papá calculó. Regresamos a la cueva porque al menos aquí tenemos refugio del viento cortante. La comida se acaba. Mateo está débil, creo que tiene fiebre. Mamá utiliza sus conocimientos de enfermería para cuidarlo, pero sin medicamentos apropiados. Está preocupada. Papá salió esta mañana temprano. Dijo que intentaría llegar a la cima de la colina más alta para orientarse mejor y quizás encontrar señal para el teléfono. Debería haber vuelto ya. Tengo miedo. Las entradas continuaban, documentando día a día la lucha desesperada de la familia por sobrevivir en aquel entorno hostil. Con cada página, la situación se tornaba más crítica. La comida se acabó. El agua, racionada estrictamente, apenas alcanzaba. Carlos regresó al anochecer del 20 de marzo, extenuado y sin haber encontrado ayuda. Las entradas de Lucía, inicialmente detalladas y elaboradas, se volvían progresivamente más breves, como si cada palabra requiriera un esfuerzo sobrehumano. 25 de marzo, 2003. Mateo está muy mal, delira por la fiebre. Mamá dice que necesita antibióticos urgentemente. Papá ha decidido intentar cruzar el salar él solo para buscar ayuda. Partió al amanecer con las últimas provisiones de agua. Prometió regresar con ayuda en 48 horas como máximo. Mamá y yo rezamos juntas toda la noche. Roberto pasó la página conteniendo la respiración. La siguiente entrada mostraba una caligrafía aún más temblorosa, casi ilegible en algunas partes. 27 de marzo, 2003. Papá no ha regresado. Mateo empeora por momentos. Mamá ha decidido que debemos intentar llegar a la carretera todos juntos, aunque Mateo apenas puede caminar. Dice que es nuestra última oportunidad. Llevaré este diario conmigo. Si alguien lo encuentra, por favor, busquen a la familia Mendoza de Potosí. Digan a nuestros abuelos que los queremos, y ahí terminaban las entradas. Roberto dejó caer las hojas sobre la mesa, abrumado por el dolor. Las últimas palabras de Lucía resonaban en su mente como un eco interminable. Basándonos en el diario y las evidencias de la cueva, comenzó Suárez con voz profesional que apenas ocultaba su propia emoción. Podemos reconstruir parcialmente lo ocurrido. La familia sobrevivió a la tormenta inicial y encontró refugio en la cueva. Permanecieron allí aproximadamente 10 días, hasta que la condición del niño les obligó a tomar medidas desesperadas. Roberto apenas escuchaba. Su mente visualizaba a Carlos caminando solo por el vasto desierto blanco, deshidratado, desorientado, pero determinado a salvar a su familia. A Elena cargando a un Mateo febril, mientras Lucía les seguía, aferrando su diario como último vínculo con el mundo. ¿Dónde están?, preguntó finalmente, levantando la mirada hacia Suárez. Si abandonaron la cueva, ¿dónde están sus restos? El comisario desplegó un mapa actualizado del salar y sus alrededores. Suponemos que Elena y los niños intentaron seguir esta ruta. Señaló un camino que bordeaba el salar hacia el este. Si Carlos tomó la ruta más directa a través del salar, su dedo trazó una línea recta hacia el sur. Necesitamos buscar de nuevo, declaró Roberto, incorporándose. Ahora sabemos dónde buscar. Los días siguientes fueron una repetición intensificada de la búsqueda original de 2003, pero esta vez con información concreta. Helicópteros, drones y equipos terrestres
peinaron meticulosamente las rutas que la familia podría haber tomado en su desesperado intento final. La noticia del hallazgo del diario y el medallón había reavivado el interés mediático en el caso. Periodistas de todo el país, incluso algunos internacionales, convergieron en Uyuni para cubrir lo que muchos llamaban el último capítulo de la tragedia Mendoza. 5 días después del descubrimiento de la cueva, cuando la búsqueda comenzaba a perder impulso nuevamente, llegó la llamada que cambiaría todo. Un equipo de antropólogos que realizaba estudios en comunidades aisladas de la región había contactado con la policía tras escuchar sobre el caso en las noticias. Tenían información que podría ser relevante. Roberto y Suárez se reunieron con ellos en un pequeño hotel de Uyuni esa misma tarde. La doctora Isabel Ramírez, directora del equipo, les recibió con expresión grave. Hemos estado trabajando con comunidades aymaras remotas en la región fronteriza, explicó mientras desplegaba un mapa detallado. Durante nuestras entrevistas sobre tradiciones locales, nos mencionaron repetidamente una historia que creímos que era simplemente una leyenda local. ¿Qué historia?, preguntó Roberto, inclinándose hacia adelante. La historia de los caminantes perdidos, respondió Ramírez. Según el relato, hace aproximadamente 8 años, una familia fue encontrada por pastores de una comunidad extremadamente aislada llamada Quillacas, a unos 40 kilómetros del borde oriental del Salar. Estaban al borde de la muerte por deshidratación y exposición. Roberto sintió que el corazón se le detenía. ¿Una familia? ¿Cuántas personas? Una mujer y 2 adolescentes, según nos contaron. La mujer estaba gravemente enferma, y el más joven, un muchacho, apenas sobrevivió. Suárez intervino, escéptico pero esperanzado. ¿Por qué nunca reportaron esto a las autoridades? La búsqueda de los Mendoza fue nacional, salió en todos los medios. Ramírez negó con la cabeza. Tienen que entender la naturaleza de estas comunidades, comisario. Viven completamente aisladas del mundo moderno. No tienen electricidad, no tienen radios, mucho menos televisión. La aldea más cercana está a 2 días de camino a pie. Para ellos, estos caminantes perdidos eran simplemente extraños que necesitaban ayuda. ¿Y qué ocurrió con ellos? La voz de Roberto temblaba. Según nos contaron, la mujer estaba demasiado débil. Falleció pocos días después de llegar a la comunidad, a pesar de los esfuerzos del curandero local. Los jóvenes sobrevivieron. La comunidad los acogió como propios. Roberto se puso de pie, incapaz de contener su agitación. ¿Está diciendo que Lucía y Mateo podrían estar vivos, viviendo en esa comunidad? Es una posibilidad, respondió Ramírez cautelosamente. Pero han pasado 8 años. Eran niños entonces. Ahora serían adultos jóvenes, y han sido criados en una cultura completamente diferente. Necesito ir allí, declaró Roberto, su voz firme por primera vez en días. Ahora mismo, Suárez intervino. Esa comunidad está en una zona extremadamente remota. Necesitamos preparar cuidadosamente la expedición. Les puedo guiar, ofreció Ramírez. Tenemos la confianza de los ancianos de la comunidad. Sin nuestra intermediación, podrían negarse a hablar con ustedes. Y así, 2 días después, una pequeña expedición partió hacia las montañas orientales que bordeaban el Salar. Roberto, Suárez, la doctora Ramírez y 2 antropólogos más de su equipo viajaban en vehículos todoterreno hasta donde el terreno lo permitiera, para luego continuar a pie. El viaje fue arduo, caminos escarpados que apenas merecían ese nombre, barrancos traicioneros, y finalmente un sendero que serpenteaba por laderas empinadas, solo apto para mulas y caminantes experimentados. Tras día y medio de travesía, avistaron finalmente Quillacas, un puñado de casas de adobe con techos de paja, dispersas en una pequeña meseta protegida del viento por formaciones rocosas. Ovejas y llamas pastaban perezosamente en los alrededores. Humo de fogata se elevaba en delgadas columnas hacia el cielo infinitamente azul. A su llegada, los habitantes, no más de 50 personas, observaron a los extraños con curiosidad cautelosa. Niños de rostros curtidos por el sol se escondían tras las faldas de sus madres. Ancianos de ojos entrecerrados evaluaban silenciosamente a los recién llegados. La doctora Ramírez se adelantó, saludando en aymara al hombre mayor que parecía ser el líder de la comunidad. Una conversación pausada se desarrolló entre ellos,
con gestos ocasionales hacia Roberto y Suárez. Roberto apenas podía contener su ansiedad. Cada rostro que veía lo escrutaba desesperadamente, buscando rasgos familiares, algún eco de Lucía o Mateo en aquellos desconocidos. Finalmente, Ramírez se volvió hacia ellos. Les he explicado quiénes somos y por qué hemos venido. El anciano recuerda a los caminantes perdidos. Dice que la mujer, que debe haber sido Elena, les habló de un esposo que había ido a buscar ayuda. Intentaron enviar a algunos jóvenes a buscarlo, pero el salar es traicionero, y regresaron sin encontrar nada. ¿Y los niños?, preguntó Roberto, la voz quebrada por la emoción. ¿Dónde están Lucía y Mateo? Ramírez tradujo la pregunta. El anciano respondió con una cadencia pausada, señalando hacia las montañas. El muchacho vive aquí, tradujo Ramírez, pero la joven partió hace 2 años. Dijo que quería encontrar a su familia original. Roberto sintió que las piernas le fallaban. ¿Mateo está aquí? ¿Ahora mismo? Otra breve conversación en aimara. El anciano asintió y llamó a alguien a gritos. De una de las casas más alejadas emergió un joven de unos 20 años. Alto, delgado, con el cabello negro azabache cortado de forma irregular y la piel bronceada por años de exposición al sol implacable del altiplano. Vestía como los demás hombres de la comunidad, poncho tejido de lana de llama, pantalones resistentes, un chullo multicolor protegiendo su cabeza. Pero sus ojos eran inconfundiblemente los de Carlos. ¿Mateo?, susurró Roberto, dando un paso adelante. El joven se detuvo, observándolo con una mezcla de confusión y reconocimiento latente. Había olvidado gran parte de su español, pero aquel nombre, su nombre original, despertaba ecos de una vida anterior casi olvidada. «¿Tío Roberto?», respondió finalmente, la voz ronca por la emoción contenida. Lo que siguió fue un abrazo que pareció contener 8 años de ausencia, de dolor, de búsqueda incesante. Roberto lloraba sin intentar disimularlo, mientras Mateo, ahora llamado Guaira por la comunidad que lo había adoptado, permanecía rígido al principio, para luego fundirse lentamente en el abrazo, recordando fragmentos de su vida anterior. A través de la traducción paciente de Ramírez, la historia completa emergió gradualmente durante las horas siguientes, mientras se sentaban alrededor del fuego comunal bajo un cielo estrellado que solo el altiplano puede ofrecer. Elena había muerto poco después de llegar a la comunidad, debilitada por la deshidratación severa y una neumonía que no pudo ser tratada con los limitados recursos disponibles. Sus últimas palabras habían sido para sus hijos: «Vivan, su padre vendrá a buscarlos». Lucía y Mateo, traumatizados pero resilientes, fueron acogidos por familias diferentes dentro de la pequeña comunidad. Aprendieron el idioma, las costumbres, se integraron en aquella vida simple pero digna. Pero Lucía nunca olvidó. A diferencia de Mateo, que era demasiado joven cuando ocurrió la tragedia, ella mantuvo vivo el recuerdo de su vida anterior. Hablaba a su hermano de Potosí, de sus abuelos, de la escuela a la que asistían, y finalmente, al cumplir 20 años, decidió emprender el viaje de regreso. Con algunas monedas ahorradas y las indicaciones básicas de los ancianos, partió hacia Uyuni, prometiendo regresar con noticias de su familia o para llevar a Mateo de vuelta si los encontraba. ¿Hace cuánto tiempo se fue?, preguntó Roberto, calculando mentalmente que Lucía tendría ahora unos 24 años. 2 inviernos, respondió Mateo Guaira a través de la traducción de Ramírez. Prometió volver, pero nunca lo hizo. Un nuevo dolor atravesó a Roberto. ¿Dónde estaba Lucía? ¿Habría llegado a Uyuni? ¿Estaría buscándolos en algún lugar, perdida entre 2 mundos? ¿Y Carlos?, preguntó Suárez, dirigiéndose a los ancianos. ¿El padre? ¿Nadie lo encontró? La respuesta, tras ser traducida, heló la sangre de Roberto. Según las creencias de la comunidad, las almas de quienes mueren en el salar quedan atrapadas en la sal, condenadas a vagar eternamente por la blancura infinita. Algunos pastores afirmaban haber visto una figura solitaria caminando durante las noches de luna llena, siempre en dirección a las montañas, siempre desapareciendo antes del amanecer. Para la mente racional de Roberto, aquello era simplemente una leyenda, una explicación sobrenatural para una tragedia humana. Pero la imagen de su hermano, perdido en la inmensidad blanca, buscando desesperadamente ayuda para su familia, negándose a rendirse incluso cuando su cuerpo,
debe haber sucumbido a la deshidratación y el agotamiento, permanecería grabada en su mente para siempre. La noche avanzaba y las estrellas brillaban con una intensidad casi dolorosa sobre el pequeño poblado. Mateo Guaira observaba a su tío con una mezcla de emociones contradictorias. Este hombre representaba un pasado casi olvidado, una identidad sepultada bajo años de adaptación a una nueva vida. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente. Roberto no tenía una respuesta simple. ¿Cómo arrancar a este joven de la comunidad que lo había salvado, que lo había criado como propio durante 8 años? ¿Cómo reintegrarlo a un mundo que apenas recordaba? Eso depende de ti, respondió finalmente. Puedo contarte sobre tu familia en Potosí, sobre tu vida anterior. Puedes venir conmigo si lo deseas, o puedes quedarte aquí, pero ahora sabrás que tienes familia que nunca dejó de buscarte. ¿Y Lucía? La preocupación por su hermana era evidente en su voz. La encontraremos, prometió Roberto. Si llegó a Uyuni, debe haber dejado algún rastro. No descansaré hasta encontrarla también. En los días siguientes, mientras Suárez regresaba a Uyuni para iniciar la búsqueda de Lucía y notificar oficialmente el hallazgo de Mateo, Roberto permaneció en la comunidad. Cada noche, sentados junto al fuego, reconstruía para su sobrino la historia familiar a través de fotografías preservadas en su teléfono, anécdotas, recuerdos. Gradualmente, Mateo comenzó a recordar fragmentos de su vida anterior. El sabor del chocolate caliente que su madre preparaba en las mañanas frías de Potosí, las canciones que su padre silbaba mientras arreglaba el coche, las peleas y reconciliaciones con Lucía, el perro que tuvieron brevemente antes del viaje fatídico. Una semana después, llegó un mensaje de Suárez. Habían encontrado registros de una joven que coincidía con la descripción de Lucía. Había llegado a Uyuni 2 años atrás. Había trabajado brevemente en un pequeño hotel, preguntando insistentemente por la familia Mendoza. Eventualmente se había trasladado a La Paz, siguiendo rumores sobre un hombre que seguía buscando a una familia desaparecida en el Salar. La búsqueda de Lucía se convertía ahora en prioridad. Roberto explicó la situación a Mateo, quien después de días de reflexión decidió acompañarlo. Se despidió de la comunidad que lo había acogido con la promesa de regresar algún día, llevando consigo solo una pequeña bolsa con sus escasas pertenencias y el chullo multicolor que una anciana había tejido especialmente para él. 3 semanas después del descubrimiento del Land Cruiser enterrado bajo la sal, Roberto y Mateo llegaron a La Paz. La noticia del hallazgo parcial de la familia Mendoza había captado la atención nacional. Periódicos, televisiones y radios difundían la extraordinaria historia de supervivencia y reencuentro, acompañada por un llamamiento para localizar a Lucía. Fue una camarera en un café cercano a la terminal de autobuses quien finalmente proporcionó la pista decisiva. Había empleado brevemente a una joven que coincidía con la descripción actualizada de Lucía, quien le había contado fragmentos de una historia increíble sobre perderse en el Salar y vivir con una comunidad indígena. Dijo que buscaba a su tío, recordó la mujer, que él nunca había dejado de buscar a su familia. La dirección que proporcionó conducía a una modesta pensión en un barrio periférico de La Paz, y allí, en una habitación sencilla del 3er piso, encontraron finalmente a Lucía Mendoza. A sus 24 años, conservaba los mismos ojos intensos que Roberto recordaba, aunque su rostro mostraba una madurez forjada por experiencias que ningún joven debería enfrentar. Cuando abrió la puerta y vio a su tío acompañado por un joven que, a pesar de los años y los cambios, reconoció instantáneamente como su hermano, el tiempo pareció detenerse. «Los encontré», fueron sus primeras palabras, antes de fundirse en un abrazo que contenía todo el dolor, la pérdida y finalmente, la esperanza recuperada de los últimos 8 años. El círculo se cerraba, no de la manera que Roberto había soñado durante sus años de búsqueda incansable, con Carlos y Elena sonrientes, la familia completa reunida nuevamente, sino de la única forma que el destino había permitido, fragmentada, transformada, pero viva. En los meses siguientes, Lucía y Mateo iniciaron el largo proceso de reconexión con su familia extendida y de adaptación a una vida que les resultaba simultáneamente familiar y extraña. Mateo, especialmente, oscilaba entre la fascinación por las comodidades de la vida urbana
y la nostalgia por la simplicidad de la comunidad aymara que lo había criado. Roberto cumplió su promesa. Organizó una ceremonia en el salar, en el punto exacto donde se estima que Carlos debe haber caído, vencido por el agotamiento, pero habiendo salvado indirectamente a sus hijos al dirigirlos hacia el este. Allí, bajo el cielo infinito que parece fundirse con la blancura deslumbrante del desierto salino, colocaron una pequeña placa de bronce, no un monumento ostentoso, sino un recordatorio sencillo pero permanente. Carlos y Elena Mendoza. No se pierde quien encuentra su camino hacia aquellos que ama 2003-2011. Cada año, en el aniversario del hallazgo del vehículo enterrado bajo la sal, la familia regresa a este lugar. Y si algún viajero atento observa detenidamente, mientras cruza el vasto salar de Uyuni, podrá distinguir aquel pequeño destello metálico sobre la superficie blanca. Un ancla de memoria en un océano de olvido, un recordatorio de que algunas historias, como la sal misma, permanecen mucho después de que las lágrimas se hayan secado.